Qué hermosos días que nos está regalando el Señor, amén. Yo quiero, en estos días, así cuando suceden días de calor, de buen clima, es difícil de poder decir apartar el tiempo para venir a la casa de Dios, ¿no? Para venir a congregarse, porque la verdad es que vivimos en un lugar que pasamos frío, viento, lluvia, que aparece la primavera, pero no aparece, según el calendario dice que es primavera, pero no vemos la primavera, vemos viento, lluvia, pero cuando aparecen estos días, de nuestra parte como pastores decimos, qué hermoso, pero a la misma vez decimos, wow, ¿irá hoy gente de la iglesia? Porque veíamos los estados y todo en la playa, todo, pero yo quiero que felicite al de al lado porque realmente hizo el tiempo. Felicítalo por estar en la casa de papá, tal vez porque salió corriendo con la malla. Vamos, vamos, que tenemos que ir a la iglesia. ¿Cuántos salieron corriendo de la playa? Hay 1, 2, 3, mirá. Wow, es un aplauso porque no hay nada mejor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ella, amén. Así que realmente felicitarles porque hoy están acá en la casa del Padre. Mañana es feriado, mañana vamos a la playa nuevamente. Así que aprovechemos de los días que vienen. Es una bendición poder hoy estar compartiendo junto a ustedes la palabra. Una semana llena de emociones encontradas, porque como muchos saben, o muchos no, se nos ha casado nuestra hija con el hijo del pastor Raúl, con Santi. Explico por qué dice que el público se renueva, dice, ¿no? Mirta Legrand. Y es mi primera hija, y hasta el día domingo estaba todo bien, o sea, no caía la ficha. Pero el domingo plantó el lagrimón, porque digo, ya no está más, ya partió con su marido, que cuando venía este tiempo de poder hacer la ceremonia y casarlos junto a los pastores Raúl y Zuna, el Señor me decía, es el sueño cumplido y una visión que se extiende, porque esa en realidad es, ¿no? Nosotros solamente nos dan los hijos para poderlos educar, para poderlos formar, pero en realidad hay una asignación para ellos. Y cuando nosotros como padres entendemos que es una asignación y tenemos que aprender a soltar. ¿Cuántos papás hay acá? ¿Cuántos se le han casado a los hijos? ¿Ha sido fácil? Sí, es algo bien. Pero cuando uno entiende que son hijos puestos en las manos de Dios y sabiendo que van a hacer el propósito del Padre, decir, wow, gracias Señor. Gracias porque es un sueño cumplido y es una visión que se extiende, que trasciende, que yo siempre digo que lo que empezó Gregorio continúa en nuestra vida con Lili, conmigo, y sigue trascendiendo porque sigue en la vida de Santi, en la vida de Rocío, y eso es lo bueno, ¿no? Que podamos dejar herencia y que lo que empezó, tal vez con una visión, con un llamado, pueda ser trascendental, que pueda seguir en nuestra generación, generación en generación, y así habla la palabra, ¿no? Así que yo digo gracias Señor porque ellos seguramente van a ser los próximos que nos van a estar pastoreando el día de mañana, así como pasó con Gregorio, con Nelly, y qué bueno poder decir, hacer ya me estoy corriendo, ¿no? Un paso al costado, cuando vengan el lunes así tomá. No, pero poderles acompañar en el cumplimiento y en el llamado que Dios tiene para su vida. Así que hija, hijo, sé que lo están viendo desde allá de su luna de miel, le mandamos un fuerte abrazo, sigan disfrutando, vamos a mutear ese pedacito que lo vamos a poner después para que no se estresen, pero es hermoso y bueno, como decía, una semana de emociones encontradas, feliz, contento, sin duda, pero a la misma vez la casa, hoy porque está de vacaciones, no sé si se va uno o se suma a un plato, yo calculo que se suma un plato en la casa, así que bendecido, amén. Bueno, vamos a dar tanta vuelta si no quiero ir a la palabra. Y se titula, a ver si lo tienen los chicos, si no lo busco acá, Dios forma verdaderos hijos. David en el desierto, la escuela oculta. Amén.
Los verdaderos hijos de Dios son formados en el desierto. Muchas veces celebramos la unción, los milagros, las promesas, pero ignoramos el desierto, el lugar donde Dios formó a David. Hoy vamos a hablar de David, pero a David en la parte donde tuvo que pasar ese desierto y ese proceso para poder ser formado y transformado su corazón para lo que Dios lo estaba llamando. Y sabe que en el desierto, que yo le llamo a veces la antesala, es donde el Espíritu de Dios obra en mayor intensidad. Muchos decimos, sin proceso no hay promoción. A veces tenemos que pasar procesos y desiertos para poder ser promovidos, para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Y David fue una persona que después de haber sido ungido por el profeta, después de haber derribado a Goliat, nada, cualquiera de nosotros, wow, re alegre, re contento con el triunfo, pero tuvo que huir, dice la palabra, porque el rey lo quería matar. Yo puse unos versículos, si los tenemos ahí, los versículos claves. Que son, ya les digo, Primera de Samuel 22, del 1 al 5, si lo pueden ir buscando, para que podamos estar en contexto de lo que estaba pasando en la vida de David. Amén. Dice, yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda su casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos. Diga conmigo, se juntaron todos con él, todos los y todos los que estaban y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te esté en este lugar fuerte, anda y vete a la tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aret. Amén. Creo que puse otro más. 30, del 1 al 6. Primera de Samuel 30, del 1 al 6. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido Inageb y Sicat, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautiva a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie le había dado muerte, sino que se los habían llevado a él seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que le faltaron la fuerza para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y
realita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrarle, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David, ¿qué dice? Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Yo quiero que me acompañe hasta ahí para entrar un poco en contexto por lo que estaba pasando David. El desierto es donde el Espíritu Santo hizo la obra más profunda sobre David. Quiero ver unos puntos con ustedes. Y el primer punto es, el desierto en esa ausencia de Dios es el espacio donde te habla con más claridad. Amén. Cuando David huye del rey, no huye por falta de fe. Huye porque es un ser humano como nosotros, por temor a que lo mataran. Si a uno le dicen te vamos a matar, lo primero que hace es huir. Dice el texto en 1 Samuel 22:1, y David huyó y se escapó y vino a la cueva de Adulam. Todos los hombres de Dios, Moisés, Elías, Jesús, David, estuvieron ocultos en la cueva, en el desierto. Todos pasaron por un desierto. El desierto no significa que Dios te haya dejado, sino que Dios te quiere meter para poder ser procesado. El desierto, mi hermano, no es el destino final que Dios tiene para tu vida, es una transición. Cuando puedes entender que hay una palabra sobre tu vida, que hay un destino, vos entendés que el desierto es una transición. Y muchos tal vez hoy estén pasando por desiertos, por transiciones, y que tal vez no tenga respuesta a las preguntas, tal vez esté pasando por aflicciones, pero quiero decirte que es una transición que debes pasar para poder ser promovido a lo que Dios te quiere llevar. Si me pueden prender el ventilador para este lado, yo no sé si la presencia, pero el calor que hace acá arriba es tremendo. Y cuando estamos pasando por el desierto, es cuando nos hacemos miles de preguntas para decir qué es lo que tiene el Señor preparado para mí, ¿no? ¿Por qué tengo que pasar esto? ¿Por qué tengo que caminar sobre esto? Pero es donde el Señor te quiere moldear. Amén. Punto 2, el desierto. En el desierto el Espíritu Santo revela realmente lo que somos. Ahí en el desierto se revela qué hay en tu corazón. ¿A qué cosas debes morir? ¿Qué heridas debes sanar? ¿Qué actitudes debes purificar? David había recibido la unción, pero aún su corazón no estaba preparado para estar en el trono. Muchas veces sabemos nuestra asignación, sabemos nuestro propósito, pero nuestro corazón no está preparado para eso. Y esa es la parte tal vez donde debemos meditar, por qué estamos pasando por la transición que cada una de las transiciones es personal, ¿no? Y debemos poder entender y reflexionar qué es lo que Dios quiere cambiar en nosotros. ¿Por qué la palabra de Dios dice, pedidme y yo te daré? Y nosotros pedimos y no nos da. Dice su palabra que les convenga que yo me vaya para que venga el Consolador
y tendrán poder. Y usted imagínese esto, mi hermano, esto estamos hablando del Antiguo Testamento, donde el Espíritu de Dios bajaba y estaba con estas personas. Pero en el Nuevo, cuando vino Jesucristo, dice, conviene que yo me vaya para que venga Él. ¿Y saben qué? Lo importante que es para todos. Dice, para todo aquel que cree. Yo no sé cuántos son los que creen hoy. Pero aquellos que creemos, el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Y si imagínense si el Espíritu Santo los visitaba a estos hombres, ¿cuánto con nosotros que habita? Ahí decía visitaba, pero cuando habita el Espíritu Santo sobre nuestras vidas podemos hacer cosas mayores. Entonces, cuando realmente estamos pasando por el desierto, es ahí cuando Dios trabaja en nuestro corazón. Ahí realmente se ve qué hay en nuestro corazón, ahí vemos las cosas a las que debemos morir, qué heridas deben ser sanadas, qué actitudes debemos, qué actitudes deben ser purificadas. Amén. En Adulam, en la cueva de Adulam, Dios no estaba trabajando con las manos de David, sino que estaba trabajando con su alma. Dios lo estaba preparando para el reino que viene, para el reino que venía para David. Pero qué importante es poder reconocer, yo siempre hablo, tener en claro cuál es el propósito y la asignación que Dios tiene para nuestras vidas. Porque en el contexto que se encontraba David sabía que había sido ungido para rey. Y sabía que tenía que pasar por todo ese proceso para estar preparado para lo que venía. Y cuando nosotros tenemos en claro cuál es el propósito y la asignación de Dios para nuestra vida, sabemos que lo que estamos pasando es transicional. O sea, no se creó el desierto para que vos te quedes en el desierto, sino se creó para ser formado. Yo no sé cuánto, y el desierto lo podemos llamar infinidades, pero el desierto es donde no hay vida, donde todo es muerto, donde todo es seco, donde el clima es hostil, donde la tarde en el día hace calor, donde la noche hace frío. Y yo no sé por dónde estás pasando hoy, pero te puedo asegurar que el desierto transforma tu vida, transforma tu carácter, y no es por mérito tuyo ni por fuerza tuya, sino que es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros entendemos que pasar por la prueba que tengamos que pasar, llamémosle desierto, y el Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, Él es el que nos va a dar la capacidad, el entendimiento y la fuerza para poder salir de ese desierto. Antes de que Dios trabaje en tus manos, Dios va a trabajar en tu alma, pero para sanar todo aquello que está dentro tuyo. Tercer punto, el Espíritu Santo fortalece cuando no hay recursos humanos. Yuhu. ¿Cuánto estamos pasando por los desiertos y llega el punto que vos decís, listo, más abajo no voy a ir? Empecé transicionando el desierto con amigos, con compañeros, y me encontré que estaba solo. A la larga, ¿cuánto le ha pasado que en las situaciones que uno va caminando y se encuentra que decís, che, bueno, ahora me encuentro solo, la tengo que pelear, la tengo que remar solo? Cuando los recursos humanos se agotan, no hay. Yo soy uno de esos que siempre llego a ese punto, porque los que hemos sido tal vez formados en la calle, creamos tal vez esa herramienta o ese carácter de decir, nada, de algún lado tiene que salir, de algún lado vamos a buscar, de algún lado. Pero cuando Dios se empeña
hacerte pasar por ese desierto y decirte, hasta que no aprendas, no te voy a sacar. Dios en mi vida ha roto y ha transformado de tal manera que yo digo, bueno, levanto el teléfono, llamo a fulano, hago acá, muevo esto, pum, pum, tenía estas cosas, ¿no? O sea, el ser humano, la costumbre de querer arreglarse por él mismo las cosas, que no está mal, está bueno, pero el problema es cuando vos sos autosuficiente y no dejás que Dios sobre tu vida. Y ahí te puedo decir que puedas tener todas las cosas, todo, pero cuando Dios cerró la puerta, no va a evitar que no tengas que pasar por ese desierto. El Señor te quiere hacer pasar por eso y uno, cabezón, sigue golpeando, sigue llamando, sigue trayendo las cosas que tiene, sus recursos para ver si puede salir de eso y no, nada. Y nada, la puerta cerrada. Cuando Dios cierra la puerta, te digo, es mejor rendirse y decirte, Señor, acá estoy. Yo no sé a cuánto le ha pasado, pero yo he llegado a punto de digo, listo, Señor. Y me pongo tan espiritualoide que digo, Señor, pero ¿cómo puede ser? Si voy a tu casa, te sirvo, toco la guitarrita, vamos a casa de oración, mi casa está todo... ¿Y dónde está? ¿Por qué no se abren los cielos? Y me pongo a batallar, tal vez con algo que Dios quiere hacer y no le voy a ganar. Y déjame decirte que no le vas a ganar. Entonces tenés que llegar al punto de cuando todos los recursos humanos se acaben, cuando todo aquello que vos tenías la expectativa de que iba a pasar y no pasó, decir, Señor, bueno, acá estoy, me rindo. Me rindo, quebrame. Haz lo que tengas que hacer. Pero déjalo que obra el Espíritu Santo sobre la vida. Amén. Mire qué dice. La Biblia dice que la gente que se le acercaba a David estaba con aflicción, deudas y amargura en el espíritu. Y lo que David creó ahí fue un ejército. Y usted dígame, ¿se puede crear un ejército con gente con deuda, amargada, triste? Todos los recursos que podían haber. Bueno, nosotros siempre le decíamos a Gregorio, che, qué buena elección, mirá la gente que te trae el Señor, ¿no? Pero hoy estamos los 400 de David en la casa, porque... Dice que somos escogidos de lo más vil de la tierra. Los endeudados, ¿cuántos endeudados? Van a salir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos tristes? ¿Cuántos amargados en el espíritu? Pero, ¿y usted cree que fue mérito de David que pudo crear ese ejército? No fue mérito de David. ¿Se imagina que David salió huyendo y estaba atemorizado, oculto en la cueva? Yo digo siempre, y presta atención en esto, el que está sin trabajo, ¿con quién se junta? Con el que está sin trabajo. El que se separó, ¿con quién se junta? Con el que se separó. Y podemos seguir. El que tiene problemas con adicciones, ¿con quién se junta? Con el que tiene problemas de adicción. El de Boca, ¿con quién se junta? Ahí empezamos. Vamos a poner ahí, no vamos a poner que vienen bien. Pero hermano, ¿sabe que muchas veces venimos acá y uno da testimonio? Y he escuchado a mi hermano que es súper bendecido en trabajo, en aquello, en prosperidad. Y yo digo, en vez de, si estás sin trabajo, juntate con el que está pasado de trabajo, pero no por decir, le voy a chupar, sino porque seguramente lo que él esté llevando puede impartir sobre tu vida.
Si vos estás pasando, estás separado, juntate con el matrimonio que vos veas más firme, más estable, más... ¿Me entendés? No te junte con el otro que está peleado, porque lo más probable es que el que está peleado también se va a separar. ¿Me entendés? Y es así, si vos tenés problemas de adicciones y te juntás en la esquina con el otro que está tomando y esto y aquello, lo más probable es que juntate con aquel que superó y tuvo victoria sobre las adicciones. Entonces, ¿a qué te quiero llevar? Que cuando David se le acercó a esta gente, eran todos más de lo mismo, pero ahí la diferencia que la pudo hacer el Espíritu de Dios sobre David, que pudo agarrar y transformar la vida de cada uno de los que vinieron a él. El Espíritu de Dios vino sobre David y David tuvo la capacidad de poder transformar. Y sabe, hermano, transformar, dice, es más fácil transformar a un niño que 10 adultos. Poder cambiar la manera de pensar de la gente adulta no es fácil. Casi diría que es imposible. El que lo puede hacer es Dios, el Espíritu de Dios. Puede transformar y puede cambiar la forma de pensar. Las personas que se le acercaron a David no eran un ejército, sino que eran personas rotas. Y aún así David formó gente valiente. ¿Cómo se explica eso? Por la presencia del Espíritu. Amén. Y más adelante leíamos en el versículo 30, Samuel 36, acontece la escena más brutal. Cuando Siclac era quemada. David y sus guerreros se acercan a la ciudad de Siclac y se encuentran con la ciudad destruida. ¿Y saben quiénes estaban en esa ciudad? ¿Quiénes estaban antes? Toda su familia, sus hermanos, todos los guerreros, todas las familias, los padres, las mujeres, los hermanos, los hijos. Después que David formó, entrenó, capacitó a estos guerreros y decidieron salir a la ciudad, se encontraron con una ciudad devastada. Aquellas personas que el Espíritu de Dios junto a David había transformado, estaban otra vez amargados, llorando. Dicen que lloraban con una amargura y llegaron al punto de pensar de apedrar a David. Imagínense, pobre David, dice, che, me mandaste estos hombres, los capacitamos, los formamos, volvimos y ahora me quieren apedrar. Pero más David, dice, se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Qué te quiero transmitir hoy? Probablemente cuando vos ya creés que pasaste el desierto y ya terminó todo, va a venir la última prueba. Y aquellos que vos tal vez te acompañaron, tal vez que tuvieron, van a ser los que se van a levantar, tal vez en contra. Pero no, yo digo, no siempre suceden las cosas porque sean personales. Dice la palabra que la lucha no es contra carne ni contra sangre, sino contra huestes de maldad. Y el diablo lo que primero quiere hacer es desenfocarte. Y yo mientras leía esto, me acordaba del pastor Nash, ¿no? Cuando es procesado, pasa por el desierto, y le vuelven a declarar nuevamente, otra vez. Y yo lo veía tal vez a Nayen como David, se fortaleció en Jehová su Dios. Entonces cuando uno se fortalece en Jehová su Dios, creas dependencia absoluta de lo que Dios tiene que hacer. Mire, dice David, no tenía ejército
no tenía liderazgo, no tenía hogar y no tenía respuesta. Wow, ¿cuántos han pasado por eso? No tener respuesta. Yo creo que es la que más. Pero ¿sabe qué sí tenía? Al Espíritu Santo. Y eso hace la diferencia. Porque cuando uno tiene al Espíritu Santo, no queda otra que esperar. Esperar. Muchos me dicen, pastor, pero ¿a vos te costó creer? Y la verdad es que no tenía nada. Era creer o creer. El sábado hablaba con los jóvenes. Las probabilidades en mi vida, 1 en 1000. Si había un sorteo, seguramente se lo podía ganar el vecino al lado, el otro el de acá, pero a mí no me caía. Las probabilidades que había sobre mi vida, mi hermano, muchos conocen de dónde vengo, de dónde Dios me ha sacado, donde Dios me ha puesto. No existe. No existe, o sea, soy un caballo verde, un bicho raro. Pero es Dios moviéndose y uno dejando serse usado por la mano de Dios. Y yo lo digo no por vanagloria, sino para la gloria de Dios. Cuando uno se pone en las manos de Dios y es obediente, Dios transforma todo lo que era viejo, lo hace nuevo. Yo honro la vida de mi padre, la vida de mi madre. A veces he llegado a decir, papá, perdóname por usarte como ejemplo, ¿no? Pero no es por mal ejemplo, sino porque Dios ha transformado también la vida de mi padre. Y hoy, para gloria de Dios, mi padre está bien, está hoy en Neuquén. Pero pasar el desierto y poder, decir, no tengo ejército, no tengo liderazgo, no tengo hogar, no tengo respuesta, pero te tengo a vos, Espíritu Santo. Sigo creyendo en lo que va a hacer, sigo creyendo en que va a transformar. Cuando el Espíritu te fortalece por dentro, ninguna pérdida de afuera puede destruirte. Cuando no puedas más, el Espíritu Santo lo empieza a hacer. Amén. Qué importante es poder descansar en Él y saber que el Espíritu Santo es el que tiene el control de todas las cosas. David, no tengo ejército, no tengo casa, no tengo liderazgo, no tengo nada, pero te tengo. Se refugió en el Espíritu de Dios. En el desierto el Espíritu, punto número 4, en el desierto el Espíritu enseña obediencia, dominio propio y discernimiento. Una de las pruebas más profundas que tuvo ahí fue cuando encontró a Saúl dormido en la cueva. Saúl era el hombre, el rey que lo estaba siguiendo para matarlo. Y dice la palabra que volvía David a la cueva y encuentra a Saúl dormido. Él tenía la oportunidad de matarlo. Y tenía todas las razones para poderlo hacer. E incluso tenía la presión de la gente diciéndole, ahí está, Dios te lo entregó. Pero en 1 Samuel 24:6 dice David, no extenderé mis manos contra el ungido de Jehová. Él entendía en ese momento que el rey Saúl lo había levantado Dios y que él no iba, hasta que Dios no le diga, no iba a extender sus manos. Aquí podemos entender algo muy profundo. Muchas veces esperamos la justicia divina, le decimos, de poder hacer venganza, ¿no? Y de poder tal vez
eliminar a nuestros enemigos y decir, acá está, es la voluntad de Dios que sea. Pero si David hubiese hecho ese acto, no hubiese sido rey. Mire qué importante. ¿Sí? Y tenía todos los motivos, porque dice, si me está siguiendo para matarme, me lo entregó, ¿no? ¿Cuántas veces uno dice, no, si Dios, mirá la puertita que me abrió? Es Dios, ¿no? Decimos muchas veces, pero David entendió que Saúl era el ungido de Dios y que no podía tocarlo. Y la gente diciéndole, te lo entregó en tus manos, ahí está. O sea, matá a este y se te acaban los problemas. Ya no te va a tener nadie que te siga para hacerte daño. Mire, mi hermano, el Espíritu Santo no solo nos da el poder para vencer gigantes, también nos da el poder para vencernos a nosotros mismos. La mayoría de las veces el gigante no está afuera, está dentro nuestro. Muchas veces demonizamos todos, ¿no? Espiritualizamos, y muchas veces los gigantes están dentro nuestro. Vencer a Goliat te da fama. Vencerte a ti mismo te da un propósito. Qué importante es poder reconocer en medio del desierto, en medio de la tribulación, en medio de la prueba. Muchas veces los que boicoteamos tal vez lo que Dios tiene para nosotros somos nosotros mismos, por no entender y no pasar por lo que Dios quiere que pasemos. Muchas veces autoboicoteamos el destino de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Y somos sumamente ágil, sumamente para echarle la culpa a otro. El diablo dirá, pará, ¿qué me metí a mí si yo no tengo nada que ver? Yo digo una frase que decía nuestro apóstol siempre, no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido. Los pájaros son los pensamientos. Y cuando nosotros no somos conscientes de los pensamientos que vienen sobre nuestra cabeza, y por eso dice que debemos llevar todos nuestros pensamientos cautivos a la mente de Cristo. Vencer a Goliat te da fama, vencerte a ti mismo te da propósito. Qué importante. Yo le compartí hace un par de prédicas atrás también un proverbio que dice, mayor es el hombre que se conquista a sí mismo que el que conquista una ciudad. Qué importante es poderse conquistar a sí mismo, pero conquistarse una amplitud de... Yo digo, conquistarse también habla de amarse a sí mismo. O sea, ¿cómo puedo amar a otros si no me amo a mí mismo? Yo durante este año que está por terminar, he batallado conmigo mismo. De decir, Señor, ¿cómo puede ser que, como recién hablaba, tantas victorias, digo, gloria a Dios con todo lo que vos has hecho, transformado mi vida, mi matrimonio, mis hijas. ¿No? ¿Dónde hay que firmar para listo? Ya está. O sea, pero no puedo batallar con lo que trata de gobernarme, ¿no? O sea, no puedo con mis pensamientos, con mi ansiedad, con los malos pensamientos. Digo, ¿cómo puede ser que no puedo vencer esos? Porque es una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una. Y en el punto de llegar y decir, listo, dejo todo acá. La otra día la escuchaba a mi esposa, dice, dejo todo acá, me voy a trabajar de playera a la IPF, ya está. Estaba enojada.
No, dejo todo acá, que me voy de la casa, chao. Mirá la familia que me diste. No es la que elegiste vos, es la que te dio. No, digo. Eso no lo dijo. Pero ¿cuántas veces no podemos batallar con nuestros pensamientos y con nuestros procesos? Por eso Dios lo procesó en la cueva, en un monte, en lágrimas, traiciones, silencio, en esperar. Yo creo que ese es donde más te procesa el Señor, en saber esperar. Las lágrimas formaron sensibilidad espiritual, la traición formó discernimiento, los días escondidos formó la humildad, cada noche en el desierto formó dependencia. A veces pedimos trono que todavía el corazón no puede sostener. El desierto no es un castigo, sino que es la universidad del Espíritu Santo, digo yo. Amén. Quizá hoy te encuentres como David, entre cuevas, entre pérdidas, entre dolores, entre personas que no entienden tu proceso, entre luchas internas, entre preguntas sin respuestas. Pero hay una buena noticia, hermano. Hay una buena noticia, iglesia. Que el mismo Espíritu que visitó a David en el desierto es el que hoy quiere acompañarte a vos. Tu desierto no te está vaciando, sino que te está purificando. El dolor no es la señal del abandono, sino que es la señal de la transformación. Así que si tenés dolor, estás siendo transformado. Amén. Dios no te olvidó, sino que Él te está esperando. Amén. Ya me pusieron la alarma, el relojito. Yo quiero que te pongas un minutito de pie. Mientras nos ministra, yo quiero que podamos orar. Yo no sé hoy dónde estás, si estás en las cuevas, entre pérdida, entre dolor, entre personas que no entienden tu proceso, entre luchas internas, o tal vez sin respuesta. Pero como te decía hoy, hay buenas noticias. Y la buena noticia es que el Espíritu de Dios está contigo para acompañarte, amén, para poder pasar por ese desierto, por esa prueba. Yo quiero que levante tu mano, que juntos podamos orar. Espíritu Santo, ven a nuestro desierto como viniste al de David. Abrí nuestros ojos para poder ver tu mano en medio de lo que no entendemos. Fortalecenos donde estemos débiles. Sánanos donde estamos heridos. Habla donde hay silencio. Y forma en nosotros un carácter que necesita para lo que viene. Que en el desierto no sea pérdida, sino una preparación divina para lo que viene. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que todas las cosas son para bien, papá. Sabemos que lo que tú tienes preparado para nuestras vidas es para poder fortalecernos, para poder preparar, para poder, Señor, formar el carácter. Señor, gracias te damos porque hoy nos paramos sobre el sueño cumplido, Señor, sobre la promesa que tú has puesto sobre nuestras vidas. Gracias te damos por el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.